Vamos a retomar, estamos en la segunda parte de la clase del encuentro donde estamos analizando el periodo de 9 a 11 años. Y en la primera parte de esta tarde lo que analizamos, que me parece que fue interesantísimo, digo yo, no, siempre una mirada muy, muy personal, me parece que fue muy interesante el análisis que hicimos a partir de la pregunta de Nicolás. Nicolás había traído esta pregunta, o esta afirmación. Tenemos que plantear que a partir del periodo de 9 a 11 años, ya no hablamos de un acento por periodo en el procesamiento de la información, sino que hablamos de un acento de acuerdo al tipo de habilidad que vayamos a enseñar o al tipo de deporte que esté practicando ese niño. Y esa afirmación con la que empezó Nicolás, que dio pie a que hiciéramos todo el análisis de la diferencia, de la exigencia del aprendizaje de los deportes psicomotores y de las habilidades motrices específicas cerradas, o de los deportes sociomotores y el aprendizaje de las habilidades específicas abiertas, esa diferencia se va a mantener a lo largo de toda la adolescencia y de toda la adultez. Es decir, que cada vez que en la adolescencia pensemos en qué momento del procesamiento de la información se pone el acento, va a depender del tipo de deporte o de actividad que esté haciendo la persona. ¿Por qué digo tipo de deporte o de habilidad o de actividad? Porque, por ejemplo, ustedes saben que con nosotros que trabajamos en el campo de la actividad física, usamos muchas veces como recurso la danza. Es más, por ejemplo, los que trabajamos con personas mayores, usamos mucho la danza, ya sea cuando estamos en clases presenciales como cuando estamos en clases virtuales. A veces, muchas de las coreografías que hacemos de manera virtual son psicomotrices. ¿Por qué? Porque la persona está sola bailando en su casa. Pero muchas de las actividades que se hacen en los centros son danzas, ahora cuando podamos volver, son danzas tradicionales. Por ejemplo, hay mucha gente que va a bailar folclore, o hay mucha gente que va a bailar tango. Tanto el tango como el folclore, seguramente para el profesor de tango de folclore, él está enseñando un lenguaje artístico que es la danza. Pero nosotros, que trabajamos en el campo de la actividad física y el deporte, la danza es un recurso fundamental para que la gente se mueva, ¿sí? Entonces, nosotros, más allá de que la gente, por supuesto, quiera expresarse artísticamente, para nosotros es muy importante todo el requerimiento el compromiso que tiene tanto de lo coordinativo como de lo condicional la danza. Y entonces cuando yo bailo con otro, acá viene el punto, cuando yo bailo con otro, el bailar con otro es una actividad sociomotriz. ¿Por qué? Porque todo el que haya bailado en algún momento tango sabe que no es posible dar un solo paso abrazado con otro si no es a partir de un lenguaje corporal de las señas de los tonos y demás, ¿no? De los tonos musculares y demás. Y lo mismo con el folclore, ¿sí? Si cuando el otro está haciendo un zapateo, yo le quiero dar una vuelta entera alrededor de él, estoy bailando sola. Cuando él zapatea, yo zarandeo, o cuando o mi compañera zapatea, yo zarandeo, o como los roles que asumamos, porque bueno, también eso ahora es indistinto. Bien, entonces, ¿cuándo nos vamos a volver a preocupar por el procesamiento de la información? Fundamentalmente cuando llegue la vejez, porque vamos a ver que se van a ir dando distintos cambios en nuestros distintos procesamientos, no solamente la información, sino en la vista, en el oído, en la capacidad, en la memoria, en la capacidad de tomar decisiones, y fundamentalmente en el enlentecimiento de la transmisión del impulso nervioso, que van a hacer que tengamos que volver a preocuparnos por el procesamiento de la información. ¿Mm? Dicho esto, nuevas preguntas. Y como disparador de las nuevas preguntas, quiero que encontremos o que compartamos o que retomemos, porque lo habíamos dejado planteado en el último encuentro sincrónico, ¿cuál sería el concepto clave de todo este periodo? Camila está amenazando con que quiere hablar, Camila. A ver, ¿quién nos dice pista?
ayudita. Dijimos que el concepto clave del periodo de 6 a 8 años era ¿cuál? ¿El aprendizaje motor? El aprendizaje motor sí es una constante desde que nacemos, pero el concepto clave que se da en ese periodo y no se da en otro, hay una palabra. Cuando hablamos de concepto clave hablamos de una palabra. Todos los procesos del periodo de 6 a 8 se caracterizan porque están en un momento de... Maduración. Todos. Si la maduración nos acompaña también desde el momento que nacemos. ¿Cuál es el aprendizaje? También lo hacemos desde que nacemos. ¿Cuál es el concepto? Miren, que para mí era así, iba a salir así, ¿eh? En un momento de transición, ¿puede ser? ¡Aleluya! ¡Bravo, bravo! Muy bien, Valentín. Sí, transición. El de 6 a 8 está con un pie, tratando de levantar el pie y traérselo para los 8, y con un pie en los 8 yéndose para los 9. Recuerden que dijimos, vayan a mirar el video del encuentro sincrónico de la semana pasada. Lo dijimos a la mañana y lo dijimos a la tarde. El concepto clave es la transición. ¿Por qué, Valentín? ¿Qué ejemplo de transición se te ocurre? Ayudémoslo a Valentín, ¿eh? No lo pongamos solo en el compromiso de encontrar la respuesta. ¿En qué se ve la transición, por ejemplo? En las habilidades, profe. A ver, ¿cómo sería, Nicolás? ¿Cómo sería? Porque puede hacer. Sí, a ver. Alguno que tome la palabra. Nicolás, dale. En la combinación. No te escuché, Nicolás. ¿Voy yo? ¿Hablo? Dale, Nicolás, sí, vos. Después le damos la palabra a Camila. Sí. Puede ser de la combinación de las cadenas motrices a ya a las habilidades contácticas. Bien, acordate que las contácticas las llamamos habilidades motrices específicas. Entonces, la transición, está muy bien el ejemplo que trae Nicolás, pasamos de lo general a lo específico, y en el medio la transición son las cadenas. Traigo las habilidades generales todas separadas, llego a los 6, soy capaz de empezar a juntarlas, y esa posibilidad de juntar, que son las cadenas, me hacen la transición entre lo general y lo específico. Ese momento de pasaje lo llamo motricidad de transición, y son las habilidades motrices combinadas. Ahí tenemos una clara transición, ¿sí? Otra transición, ¿qué pasaba, por ejemplo, desde lo intelectual? Pasaba del sensorio motor al operatorio concreto, porque ya a los 6 años puede ir operando el volumen, los colores, la aceleración, la conservación. Muy bien, Camila, pero te salteaste un periodo por el medio, ¿sí? No, la transición no es desde el sensorio motor, ahí te salteaste un periodo. ¿La transición es de cuál? ¿Anterior al operatorio? ¿Cuál está? El preoperatorio. Ahí está, ahora sí, Camila, Leonardo. Entonces, lo que estamos viendo, Camila, como muy bien trae Camila, es que hay una transición entre la preoperación y la operación. Y se empiezan a lograr las primeras operaciones concretas. ¿Cuál era la primera operación que dimos el ejemplo con lo de los equipos? ¿Cuál es la primera operación que se puede hacer? La clasificación. Tal cual. La clasificación es la primera operación concreta que se va a encontrar. Bien. Entonces, ahí vemos una transición entre el preoperatorio y el operatorio concreto. ¿Qué pasa desde la afectividad? El niño va separándose ya de la figura paterna, de la madre, de los familiares, y ya se va agrupando con sus bandas, grupos, equipos. Sí, eso sería fundamentalmente, Nicolás, desde lo social, ¿no? Desde lo social lo que empezamos a ver, que está muy bien lo que plantea Nicolás, el niño va progresivamente saliendo de los grupos primarios, como son las familias, y el periodo de 6 a 8 es un periodo donde precisamente con la entrada en la escuela primaria, con el acceso al club y demás, empieza a abrir a otros grupos para lograr de 9 a 11 esto que dijo Nicolás, que son los grupos, las pandillas y demás. Desde lo afectivo, ¿cuál era la característica del de 5? Era muy egocéntrico, y de 6 a 8 se descentraliza el egocentrismo.
Tal cual, Camila, empieza el proceso de descentración, es decir, puede empezar a correrse del centro. Entonces, fíjense cómo desde lo afectivo hay un proceso de descentración. Y vamos a la moral. Un niño egocéntrico, ¿qué tipo de moral externa necesitaba? ¿Qué tipo de moral de los que lo rodeaban? Un niño Autónomo. ¿Cómo? A ver, egocéntrico, profe. Un niño egocéntrico que quiere todo es mío, para mí, yo. ¿Cómo hace para convivir con los demás? Quiero meter los dedos en el enchufe, me quiero tomar la lavandina y te muerdo porque quiero tu juguete. Frente a ese niño, ¿qué tiene que hacer el mundo adulto o el mundo externo? ¿Cómo lo frena? ¿Cómo le permite convivir con otros? ¿Cómo lo llamábamos nosotros? ¿Cómo? a ver, Leonardo. Moral heteronoma. Heteronómico, Moral claro. heterónoma. La Sí, moral está muy bien, pero heterónoma. cambien el acento. Moral heterónoma. ¿Sí? Heterónoma. ¿Y qué quería decir moral heterónoma? Que son otros, las normas. Son otros. Normas son impuestas otros. por los adultos. Muy bien, Exacto. esa es la definición. Las normas impuestas, esa es la palabra, impuestas. Por eso se Como dice un que respeto unilateral también. tal cual, Gonzalo, tal cual. Respeto unilateral, normas impuestas, por eso se dice que las reglas son coercitivas. Hacelo porque sí, porque no se puede jugar al oso dormilón si te dejas tocar. Punto, no se puede. ¿Sí? Podés después explicarle todo lo que quieras, pero lo cierto es que no lo podés hacer. ¿Sí? De la misma manera que te puedo explicar, que te puede agarrar una descarga eléctrica que te va a fulminar, pero lo importante es que en el momento que estás por meter el destornillador en el enchufe, yo te diga no, punto. ¿Sí? Bien, eso es heterónomo y es propio de alguien que es egocéntrico. ¿Qué pasa a partir de la descentración? Esa descentración va a dar la posibilidad del camino a qué tipo de moral. Autónoma. Bien. El acople. No, el porque acople es biológico, 6 a 8. sí, pero el acople es neuromotor, acople. Cuando estamos pensando en la moral, estamos pensando en un proceso afectivo social. Entonces, lo que va a permitir, como dijo Nicolás, es la transición hacia una moral autónoma. Ahora, yo puedo decir que ¿puedo dejar a los nenes de 6 años solos en el potrero para que se organicen para jugar? No. No, No. señor. Los nenes de 6 años no se van a organizar solos para jugar. Los de 7 con mucho entrenamiento puede ser, y los de 8 seguro. Pero los de 6, sobre todo si en el grupo tenemos varios egocéntricos, ¿por qué no pueden? Porque todavía no internalizaron la norma. Entonces, todo lo que estuvimos diciendo es de 6 a 8. De 6 a 8 es la etapa de la transición. Motriz, intelectual, afectiva y moral. Todo está en transición. De lo que era cuando tenía 5 a lo que va a ser cuando tiene 9. Y la palabra... Perdón que te interrumpa, sí. Gladys. Leonardo, ¿estás completando el cuadro? No, estoy tomando notitas aparte en el apunte. Ah, porque me parecía excelente si estaba, porque me parece que la profesora es nada más un tip que les doy. Si estás completando el cuadro, 10 puntos me parece. Acuérdense, gracias Ceci, acuérdense que tenemos el trabajo práctico de síntesis para completar. Una de estas clases, probablemente la próxima, les vamos a dar uno de los 2 momentos para que entre los que están vayan cotejando cómo vienen completando el cuadro y qué les falta completar, o que aclaremos las dudas que vayan surgiendo, ¿sí? Y entonces, el nuevo concepto que aparece, o el concepto clave que vamos a usar de 9 a 11 es ¿cuál? Empieza con A, sigue con Fi y termina con miento. Termina con el ento. Es afianzamiento, ¿sí? ¿Y qué quiere decir afianzamiento? Yo te iba a decir cri, 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 cri. ¿Qué quiere decir afianzamiento? Se va a ir afianzando los ejercicios que va a ir realizando.
Sí, Camila, pero más que los ejercicios estamos pensando en procesos, ¿no? Que se refuercen ciertos procesos. Que hay Adaptación. Tal cual, que se refuerzan distintos procesos o que se van alcanzando. Afianzarse es que algo que se estaba desarrollando, sí, perdón. No, iba a decir afianzar es que se consolida, ¿sí? Es como, es el ejemplo que daban antes de los nenes que juegan y todavía no reconocen sus compañeros, entonces les pones ¿cómo se llama? Les pones la pechera, los siguen entrenando, trabajan sobre eso, pero se supone que a los 9 ya no hace falta capaz ponerse la pechera, porque ya saben los nombres, saben cuáles son, a quién ya tienen otra ubicación, o sea, se empieza a afianzar esto que comenzó, es un proceso paulatino, digamos, que fíjense que lleva años, ¿no? Sí, y para afianzar o para reforzar esto que dice Ceci, esto es un trabajo. No es que se dé espontáneamente, ¿eh? No es que un nene espontáneamente va a pasar del pensamiento preoperatorio al operatorio concreto. Como dice Piaget, van a estar dadas las condiciones de su inteligencia para que logre esa nueva forma de adaptación que es operar de manera concreta. Pero fíjense ustedes que si ustedes empiezan a mirar para atrás y recuerdan su pasaje por la escuela primaria, si hubo algo que la escuela primaria se preocupó fue por hacerles usar sus operaciones concretas. Desde los fósforos quemados, que todas las madres se preocupaban por prender, no sé qué con ustedes, pero mi mamá se la pasaba todo el día prendiendo fósforos para hacerme los ataditos de la centena, de la decena, ¿sí? O los porotos, que había que llevar la bolsa de porotos para contar, o después aparecieron las regletas, los palitos de helado, y entonces nos la pasamos todo el tiempo contando, si tengo 3 palitos, le saco un palito, y ahora vuelve el palito, bueno, y después aparecieron los problemas con las bolsas de caramelo, con las maestras llevando la pizza para cortar la pizza y decirles, esto es un cuarto de pizza, esta pizza la cortamos en 8 octavos, y a cada uno le va a tocar un octavo, bueno, todo eso, si hubo algo que la escuela primaria se encargó, y para eso está pensada la escuela primaria, es para ejercitar las operaciones concretas. Entonces ustedes me dirán, ¿pero qué quiere decir que alguien que no las ejercita puede no desarrollarlas? Tal cual. Cuanto más se las ejercite, más las van a dominar. Porque es como las habilidades motrices generales. Todos podemos coordinar habilidades si no somos discapacitados, ¿no? Si alguien tiene un problema en la corteza cerebral o tiene un problema genético y no nace con esa capacidad, puede no aprender a coordinar o coordinar con otras características. Lo mismo puede pasar desde lo intelectual. ¿Puede pasar que haya niños que nazcan con una discapacidad intelectual? Sí. Es propio de determinados síndromes, por ejemplo el síndrome de Down. De acuerdo a la cantidad de compromisos de células que sean trisómicas, ese niño tendrá más o menos capacidad intelectual. Pero todo eso que se trae como capacidad, lo intelectual, lo afectivo, lo social, lo motriz, hay que ejercitarlo para que se convierta en una habilidad. La habilidad, si hay algo que entrena la escuela primaria, es la habilidad de operar de manera concreta. Es decir, que cuando sus maestras le mandaban a hacer los ejercicios de tengo 3, en la casa de cedería de la esquina, venden, tienen un rollo de 100 metros de tela, fue María y compró 10 metros, fue Camila y compró 15 metros, ¿cuántos metros le quedan al señor de la tienda? Lo hacía ¿para qué? Justamente para que ustedes aprendan a operar de manera concreta. Entonces, tenemos que pensar que todo este periodo es un periodo donde, como dijo Ceci, se va a tratar de consolidar lo intelectual. Y se van a ir logrando las otras operaciones. Por ejemplo, 2 operaciones que se consolidan en esta etapa y que se desarrollan es la conservación de la masa y la del volumen, el peso y el volumen. Toda esa cuestión de si estuvieron mirando los videos que les dejamos, miren que ahora hay otros videos más, van a ver que toda esa posibilidad de pasar los líquidos de un lado al otro y darse cuenta de que por más que pase los líquidos,
al recipiente que lo pase siempre la misma cantidad, eso que es conservación de volumen se logra en esta etapa. Y hay algo más que se logra en esta etapa. Por ahí apareció, vamos a la consolidación de lo social, que es muy importante en esta etapa. ¿Qué pasa con lo social y qué pasa con la moral? ¿Quién nos cuenta? Por ejemplo, Nicolás habló de las pandillas. ¿Qué son las pandillas? ¿Y por qué el de 9 puede formar pandillas y el de 7 no? Las pandillas son Primero el tiene que haber grupo. una resolución del apego, se tiene que poder separar del grupo familiar y del grupo afectivo inicial para poder generar otras redes afectivas o sociales, como la conformación de grupos. Bien, eso sería desde lo afectivo. Muy bien, ahí empieza la descentración del egocentrismo, pero también la posibilidad, como dice Leonardo, de poder ir tomando distancia del grupo familiar. Pero desde lo social, por ejemplo, ¿no? Porque la pandilla fundamentalmente tiene que ver con lo social y con lo moral. ¿Qué es lo que logran los niños y qué empieza a pasar en este momento que es muy importante como forma de intervención nuestra? Que nosotros como entrenadores tenemos que, hay cuestiones que nosotros tenemos que promover y hay cuestiones que no tenemos que aceptar y no las podemos permitir ni las podemos perdonar. Y que podemos hacer muchísimo daño. Uy, ¿de nuevo? ¿Qué pasó? Sí, acá. Ay, perdonen. ¿Qué pasó? No, perdí que pensé que me puso negra la pantalla, pensé que me había quedado, que los había perdido. No, pues, se terminó de convertir la clase anterior y me estaba dando esa señal, pero me dejó afuera. A ver, ¿qué les parece? Profe, ¿tiene que ver con el afianzamiento? Tiene que ver con el afianzamiento, de la moral, ¿sí? Puede ser que porque es una etapa de construcción de la noción del propio cuerpo. Ese tiene que ver con el desarrollo de lo perceptivo, que no lo mencionamos y que va a ser, no sé si lo vamos a llegar a mencionar hoy, si no me lo voy a anotar para que, aunque sea mañana, lo podamos mencionar. Para no ser Profe. tan... Sí, ahí apareció, alguien lo puso. Jan lo puso. Lo que no podemos permitir, ¿hablamos del bullying? Sí, Jan, estamos hablando del bullying. Y no sé quién tomó la palabra y no lo dejé hablar. Alguien dijo, profe, y yo lo interrumpí. Creo que Edwin. Edwin. No, yo, profe, Sebastián. Sebas. No, quería opinar que por ahí usted se refería no sé, vio que en esta etapa es muy común, empieza la rebeldía en el chico. Pero vos sabés, Sebastián, que más que de esta etapa, la rebeldía la vas a empezar a ver en la etapa que viene, ¿sí? Acá lo que empieza a ver que va a ser el camino hacia la rebeldía. El primer paso del camino a la rebeldía es empezar a tomar distancia de tus vínculos primarios, de tu papá y de tu mamá. Y a partir de, que es el proceso que les estoy pidiendo que analicemos, que es la internalización de la norma. El de 6 a 8 empieza un proceso de internalización. ¿Qué quiere decir de internalización o de interiorización? Empieza a darse cuenta lo importante que son las normas para los vínculos con los otros. Y esa posibilidad de internalizar el valor de la norma le permite varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que le permite es jugar sin adultos. Porque no necesita el adulto que le esté diciendo no le saques la pelota de la mano. Él ya sabe que no tiene que sacar la pelota de la mano. Tiene internalizado el reglamento. Y es más, lo tiene tan internalizado que una de las grandes dificultades para trabajar con niños de esta edad es ser riguroso con el reglamento. Si dijimos que no se puede, o sea, que cada vez que la pelota sale de la cancha o de lo que hayamos marcado, la queda el otro equipo, que a nadie se le ocurra dirigir un partido y no ver que salió la pelota de la cancha. Porque voy a tener todo el equipo diciéndome, usted no les cobró. ¿Sí? Es decir, se ponen guardianes del reglamento.
Y de la misma manera que se ponen guardianes del reglamento y nos están marcando permanentemente cuando estamos no respetándolo o estamos dando ventaja, porque esta es la etapa del fair play, ¿sí? Acá empieza la etapa de, si hay un reglamento, tenemos que ser justos y equitativos y todos lo tenemos que cumplir. El otro aspecto que es muy importante es que de la misma manera que tengo que ser fiel al reglamento, también me doy cuenta que si nos ponemos de acuerdo, podemos modificar las reglas siempre y cuando estemos de acuerdo para jugar un juego, ¿sí? Yo digo, bueno, miren, por ejemplo, todo eso que los que se van a acordar de esto, los que cuando jugaban en la primaria decían, bueno, vamos a jugar a un quemado, ¿sí? ¿Todos saben cómo es el quemado? Sí. Un equipo o delegado o matasapo, cuando lo quieran llamar. Bueno, hay un quemado. Un equipo, el equipo que tiene la pelota le tiene que pegar de la cintura para abajo al equipo contrario. El que le pega sale de la cancha. Y alguno puede decir, no, che, no me dejen afuera de la cancha, me aburro. ¿No puedo ir a atajar la pelota del otro lado? Che, ¿qué hacemos? ¿Al que sale afuera lo dejamos ir a atajar la pelota? Sí, bueno, listo. Todo el que está quemado de este lado va a atajar la pelota y bien. Bueno, pero yo también quiero quemar cuando estoy afuera. ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Puede quemar cuando está afuera el equipo contrario? Es decir, ¿qué empieza a hacer el de 9 a 11? Empieza a lograr, se da cuenta que hay reglas. Las reglas sirven para jugar y son necesarias para el acuerdo y para el disfrute y para el fair play, ¿sí? Bien, entonces, eso respecto de las reglas. Es muy importante porque eso es lo que les permite juntarse en la plaza y jugar, ¿sí? Jugar a lo que quieran, pero van a jugar. Bien, sin que estemos nosotros, sin que estemos los adultos. Y después el otro tema muy importante es el que dijo recién Jan, que es el del bullying. ¿Qué pasa con la importancia de las habilidades motrices en este momento y los niños que no tienen tantas habilidades motrices? ¿Qué empieza a pasar con los habilidosos y con los que no lo son? Se burlan de los que no son. ¿Y eso qué genera, Nicolás? Una mayor valoración de aquellos que tienen mejor desempeño motriz por parte de los niños. Y viceversa con nosotros. En general, Edwin y Leonardo y Nicolás, en general, ser habilidoso motrizmente en este momento, iba a decir la frase que garpa, ¿no? Como es muy reconocido, es muy valioso. Es más valioso ser muy habilidoso que ser muy inteligente, ¿no? Si sos muy inteligente, sos el mejor alumno, en general recibís bullying al revés, ¿no? Sos el nerd, sos el... Bueno, en cambio, si sos muy habilidoso, sos el líder. Sos el líder. Cuando salen a jugar, todo el mundo quiere estar en tu equipo, todo el mundo quiere jugar con vos, te destacás. El problema no es el que se destaca. Te eligen el último. ¿Cómo? ¿Cómo? Que cuando después en la clase te eligen el último. Bien, Era el nene que siempre elegían al último. Eso es terrible. Eso es terrible y es una práctica que todo entrenador debería descartar, ¿no? Cuando vamos a formar equipos, los encargados de formar los equipos somos nosotros. Nunca que se elijan entre ellos porque el que queda último se siente la manzana podrida. Y esa es la base del bullying y esa es la base de un concepto que es central en este momento, que quizás antes los niños no eran tan conscientes de eso. Es un concepto que acuñó Ruiz Pérez que se llama incompetencia motriz aprendida. ¿Qué quiere decir esto? Que las experiencias frustrantes, sobre todo los conceptos denigrantes de tus pares, y ni que hablar de tus profesores, ¿no? Que un profe te diga, sos una tortuga, no servís, anda a sentarte, vos no agarrás una. ¿Hay gente que hace eso? Sí. Bien. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto. Me pasó en todo el periodo escolar. El que no haya hecho un deporte, en las escuelas los profesores se cuidan un poco más porque saben que se pueden comer un flor de sumario, aunque cuando no los escuchan, lo hacen, ¿sí? Yo te he recibido de mi entrenador, corre tortuga, cada día corres peor, sos un desastre, sí, bueno, a pesar de todo estoy acá, creo que En uno el de los mejor de los casos, porque sí. hay otras sí, Cecilia de la formulaciones que son. Cecilia de la gimnasia deportiva podría contarles
porque aparte de la gimnasia deportiva, las profesoras y los entrenadores también. Bueno, todo eso, ¿saben qué genera? Exactamente lo contrario que nosotros queremos generar. Que la persona internalice la representación, decide que no sirve para ningún deporte, como diríamos el OJ, ¿sí? No sirve para jugar ningún deporte, no sirve. Y en realidad no es que no sirve, quizás no tuvo oportunidad, no está haciendo el deporte que le gusta, no está teniendo la forma de entrenamiento que corresponde. Entonces, fíjense ustedes cuánto daño podemos hacer y cuánta gente es sedentaria producto de las malas prácticas nuestras. Porque después vendrán las instituciones diciéndonos a los papás, el bullying lo hacen por las redes, yo no tengo nada que ver, ¿sí? Yo acá en mi clase nadie dice nada. Si le llegó un meme por WhatsApp, usted tiene la culpa, porque usted lo deja. No, a ver, si el nene agrede a otro diciéndole sos un gordito que no servís para nada, si no agarras una pelota, el problema no es ni del nene gordito ni del nene que manda el WhatsApp. El problema es del profesor, el entrenador, que en el club no desarticula esas situaciones de bullying. El bullying se genera en las interacciones entre los chicos. Y los responsables de mediar en esas interacciones y permitir, prohibir o generar a partir de esta instancia de comprensión del mal que le hacemos al otro, establecer una norma que es acá todos son por igual de valiosos y nadie se puede permitir tener un concepto agraviante para con su par. Entonces, Profe, sí. esto del bullying, ¿no? Puede ir también por lo psicológico. Puede ir, no. Es, o sea, a partir de una... sí, a ver si interpreto, Ceci, ayúdame con esto. Claro, a ver a qué te referís con puede ir con lo psicológico. Yo hacía vóley de chico, federado. Tenía un compañero que era una bestia jugando al vóley. ¿Qué se supone? Perdóname, cuando vos decís que era una bestia, ¿qué quiere decir? ¿Que era muy malo? O que era muy bueno. Era muy bueno. Pero el tema es que era muy bueno en los entrenamientos. Cuando llega al partido, bueno, se ve que le fallaba. Sí, y el profesor, que no era tan paciente, bueno, les empezaba a decir, cagón, no servís para nada, haces eso bien en el entrenamiento, en el partido no rendís. Ese ejemplo que vos estás dando es lo que está explicando la profesora Renzi. Es tal cual, vos imaginate, digamos, todos ustedes saben que la figura del entrenador es un referente, es un modelo identificatorio, es como, digamos, vienen los padres y tiene un nivel de relevancia su palabra casi a ese nivel. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Imagínate que esa persona a quien vos admirás y le tenés respeto y consideración, todo el tiempo te dice insultos o calificativos peyorativos, para no insultar yo, ¿no? Es decir, no servís, no te sale, qué tonto que sos bruto. Eso es como que va configurando una representación del sí mismo coincidente con eso que le dice la persona amada, digamos, la persona admirada. Si este que yo admiro, que es el que más sabe, me dice que soy un bruto o una bruta y finalmente me lo creo. Entonces sí que tiene unas consecuencias en la construcción de la identidad. No sé si está claro lo que sí, si era eso. Sí. Por eso, una cosita más, ¿no? Sí. Por eso tienen que ustedes prestar atención en el modo de comunicación que eligen con esos niños, ¿sí? Sobre todo cuando se pierde la paciencia, vos decís, ay, les digo, pero no te aguanto más, o le digo, respiro profundo y trato de transmitirle la misma idea, pero de una manera que sea positiva, ¿no? Sobrecargándole
digamos, de una adjetivación negativa al sujeto. ¿Sí? Hay que hacer un esfuerzo grande, ¿eh? Y además de esto, porque para mí acá hay un doble juego, ¿no? Primero como adulto, que es este ejemplo que claramente trajiste vos y que retomó Cecilia, y el otro tema es lo que permitimos entre pares, porque justamente hasta ese momento, perdonen, hasta los 8 o 9 años, todavía no reconozco al par, porque recién me estoy descentrando, recién estoy logrando la reversibilidad. Pero a partir de los 9 años, donde lo que el otro empieza a ser mi par, justamente, lo que el otro dice empieza a ser significativo para mí. Y si bien no es tan significativo como lo que dice el entrenador, que un compañero me diga que soy un tonto, que no me la va a pasar porque yo cada vez que me la pasa la pierdo, y que no sé por qué no me quedé en mi casa, o por qué no me voy a dedicar a jugar a la Play si no sé jugar a nada, ¿sí? Y que después encima me llega un meme por WhatsApp diciéndome sos un gordito inútil, ¿sí? Eso, ¿me van a decir que el entrenador no lo ve? ¿Que el entrenador no escucha eso durante su clase? Para el entrenador, ¿qué es más importante? ¿Seguir ejercitando la táctica, como decía Edwin, a ver dónde se para cada uno para jugar? ¿O desarticular eso? A eso también nos referimos. Yo soy cómplice, yo como, ya te doy la palabra, Matías, yo como entrenador soy responsable y lo peor de todo, además de responsable, cómplice de esa situación. Cada vez que hay bullying, sí, sí. No, yo decía, más que cómplice, quizás sea generador, porque si además, yo le digo, no servís, ¿cómo el resto de los compañeros no le van a decir lo mismo? ¿Sí? Entonces eso es un riesgo grande que ustedes tienen que estar muy advertidos. Eso nomás. Tal cual, como lo está planteando Cecilia, ¿sí? No sé qué ibas a decir, Matías. Sí, no, profe, comparto, pero a veces también creo que por ahí no hay capacitación de los técnicos o de los profes que tengan, digamos, las herramientas para por ahí ver esa situación o tratar de actuar. O mismo de las instituciones, que por ahí no obligan a hacer cursos o capacitaciones para poder tener esas herramientas para cortar estas situaciones, para que no pasen a mayores. Creo que lo que falta, por ahí yo me manejo mucho en el ámbito del baby fútbol y se ve que lamentablemente muchos técnicos son gente, digamos, padres que colaboran y gente que no tiene herramientas para poder ver esas situaciones. Sí, es así. Y lo que iba a decir es, sí, es tal cual, y la verdad es que lo que se requiere es también un proceso y un cambio de paradigma, ¿sí? Esta mañana escuchaba una noticia que decía que en un club pequeño de fútbol, habían puesto carteles para trabajar en contra del machismo en el baño, en el vestuario de los varones, ¿sí? Entonces pusieron cartelitos en donde decía ser varón no implica que tenga ganas de llorar, por ejemplo, o me puede gustar otro chico, y se armó un escándalo en ese club, y más frases así para tratar de construir, digamos, el machismo, ¿no? Y bueno, pero los padres pusieron el grito en el cielo, o sea, es una cultura dentro de ese deporte que hace que a lo mejor, fíjate lo que contaba Edwin al principio, ¿no? Y el entrenador le da a él, por más que le argumente, el entrenador es el que manda y dice, no, acá vamos con la táctica porque los padres llegan al partido y se ponen como locos. Igual le digo, profe, le digo que... Sí, esperen un cachito, está levantando la mano Leonardo hace rato, ¿sí? Leonardo, Edwin y el que quiera comentar, dale. Nada, quería meter un bocadito aprovechando que los compañeros trajeron esto que a mí me gusta mucho y me resulta interesante, que es el motivo por el cual elegí la carrera como para especializar para profesionalizar este tipo de prácticas, para capacitarse en este tipo de temáticas que son
que tienen que ver mucho con lo social, requiere mucho por parte del profesional voluntad. Hay espacios de capacitación que son de amplia duración. Está, por ejemplo, en el Joaquín B. González está el posgrado en ESI, que objetivo a futuro también sumarlo a la formación. Las diferentes carreras, por ejemplo, de las universidades tienen diplomaturas en ESI, en estudios de género, que también es muy importante. Mucho de la discriminación pasa también por las cuestiones de la expresión sexual, de las cuestiones de género. La Secretaría de Deportes de la Nación tiene un curso sobre perspectiva de género en el deporte, que es autoadministrable, abierto, está en la página del ministerio, después si quieren lo cuelgo en el Sí, chat por de favor. la clase. Porque es Que un tiene material también, muy dinámico y muy interesante, está bárbaro. es muy rápido, es muy sencillo, es muy fácil de llevar y tiene todo el apoyo audiovisual con materiales, con textos Claro. teóricos, y de nuevo, requiere mucho de la voluntad de cada profesional, y lamentablemente muchos nos damos cuenta cuando estas situaciones nos ocurren ya a partir de una acción de discriminación o de violencia. A mí me tocó trabajar hace un par de años, hace poco tiempo, me llamaron del club de rugby de Lanús, uno de los docentes formadores de los jóvenes adolescentes, para trabajar sobre situaciones de violencia que se daban por parte de los jóvenes deportistas. Entonces había una necesidad de rever mucho las prácticas desde la masculinidad, la sociabilidad que se dan entre los jóvenes, que eso se traduce en la forma de relacionarse que tienen entre ellos, entre pares, entre lo que son los rituales de vestuario, la forma de comunicarse entre varones, la forma de tratar a las mujeres, y no encontraban tal vez la solución de cómo empezar a trabajar eso con los chicos, entonces acudieron a equipos externos, en este caso el de mi trabajo. Pero bueno, hay recursos, lo importante es que hay recursos, hay que chequear, no sé si la UNDAP tiene tal vez alguna diplomatura, postítulo o algo que tenga que ver con géneros, pero hay recursos y son muy piolas, y es el momento ideal como para aprovecharlos y entrecruzarlos con la carrera de educación física, de deportes. Es una buena oportunidad para nosotros profesionales. Yo quería decir antes de que, no sé quién tenía la palabra, si Edwin o Matías, quieren agregar algo. Yo para ir cerrando, redondeando, quería retomar esto que planteó Cecilia y que replanteó Leonardo. ¿Quiénes, no sé si alguno quería antes de Edwin o Matías? Sí, yo quería compartir y decir, Sí. por ejemplo, que, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que el conocimiento no ocupa espacio en la cabeza, primero y principal, y que además algunos entrenadores y demás con falta de capacitación, pero más que todo también con falta de no sé cómo llamarlo, de sentimiento o lo que sea, porque es como que es una premisa fundamental, como que no quiero, no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? En ese sentido. Los chicos por ahí en esas edades están, como dice usted, muchos haciendo bullying, eso corre por parte del entrenador. Poner esos parámetros claros como para que ellos no sigan incurriendo en este tipo de prácticas. Ajá. Pero eso lo vamos a lograr teniendo en cuenta que estamos trabajando con personas, primero y principal, que a un futuro van a ser parte de toda esta sociedad, y no con profesionales, que eso es el error donde cometen muchos, porque de hecho en muchos clubes de baby fútbol y demás priorizan primero la competencia y no les importa cómo sea el chico. Acá hubo un proceso que inclusive el profesor Delgado lo dijo ayer, el proceso de Peckerman en selecciones juveniles, que cambió y rompió ese paradigma que se tenía en cuanto a ese tipo de cosas. De hecho, él nombró algo que no sabía, que un jugador como Lavezzi se quedó por fuera por sus características personales, por cómo era, porque era muy exaltado y demás por otras cosas. En ese proceso, yo tuve la oportunidad de ir al predio de AFA y hablar con muchas personas que trabajaron con Peckerman. Él decía que, por ejemplo, los chicos, aparte de ser jugadores, los trataba de educar. Entonces, tenían utileros, pero él hacía que los jugadores llevaran los botines limpios al utilero. Entonces, ese tipo de comportamientos y de herramientas los van haciendo centrar un poco a los chicos. Y como dice usted, tener un poquito mano firme como para darse cuenta de ese tipo de cosas y no permitirlas. A mí me gustaría plantear una serie de conceptos como para seguir pensando y que tienen que ver no con cierre, sino con apertura, como venimos haciendo siempre y planteando el tema para la próxima clase. Acá en relación, fíjense ustedes que si hay algo que no señalamos como conceptos que los tienen que tener en claro es que
toda esta cosa tan de consolidación y de afianzamiento que tiene de 9 a 11 hace que nosotros consideremos esta etapa la etapa de oro del aprendizaje motor, ¿sí? Pero esta etapa de oro del aprendizaje motor es al mismo tiempo un cuchillo de doble filo. ¿Por qué es un cuchillo de doble filo? Porque acá es donde cada vez se puede acentuar más un concepto que manejamos en el campo de la actividad física que son, o que empiezan a aparecer a partir de este momento, cuando nos empezamos a preocupar por la iniciación deportiva y aparece el deporte como gran concepto y como gran contenido organizador, aparece un aspecto fundamental que es lo que se llama en el campo de la actividad física y del deporte el discurso del rendimiento o el discurso de la participación, que está basado fundamentalmente en una concepción ideológica del ser humano. ¿Sí? La idea es que todos tenemos capacidad y podemos participar, entre ellas, entre otras actividades, las actividades deportivas, y todos tenemos no solamente la capacidad, sino que tenemos el derecho de aprender y de participar y de disfrutar, o si hay en nosotros, a partir de nuestras condiciones innatas, casi desde una postura neodarwinista e ideológica de solamente hay prácticas para los más aptos, empezamos a generar una discriminación respecto de lo que se llama el discurso del rendimiento. Nos quedamos solo con los que rinden más. Y este quedarse solo con el que rinde más, que es un poco la cultura del deporte, que durante mucho tiempo estuvo basada esa idea, esto de Perkerman tiene precisamente otra raíz ideológica, ¿no? La raíz ideológica del deporte como medio para el desarrollo humano y la posibilidad de que todos practiquen una posibilidad de práctica generalizada. Si nosotros en lugar de pensar el deporte como un medio, lo pensamos como un fin, es decir, lo que importa es el resultado y el rendimiento, seguramente con ese objetivo todos los sujetos van a ser medios. Y como el sujeto es un medio, lo que yo hago es quedarme con los mejores, porque lo que me importa es el rendimiento y el resultado. Esa concepción ideológica meritocrática de considerar que hay seres superiores y seres inferiores es muy difícil de cambiar. A veces ni siquiera hay prácticas de capacitación que las modifiquen, porque son conceptos ideológicos que se internalizan en instancias muy primitivas de la crianza. ¿Mm? Es más, me podría meter en este momento a dar ejemplos no solamente de lo deportivo, sino inclusive desde lo político, ¿no? Como la cuestión de la propia capacidad, se llega por esfuerzo, el mérito, y el que no llega es porque no se esforzó, no porque no tuvo oportunidades. Entonces, hay toda una concepción que en la cual Leonardo, un concepto que va a empezar, al que le vamos a tener que sumar esta conversación la semana próxima, es la sexualidad. ¿Por qué? Porque si hubo algo que caracterizó, más allá de las prácticas internalizadas en el propio hogar, porque las prácticas de sexismo se internalizan desde la crianza, lo cierto es que hasta esta edad, hasta los 9, 10 años, en general suele haber prácticas mixtas. Pero a partir de que lo que se prioriza es el rendimiento, desde una concepción biologicista, y como están organizados los deportes, se empieza a separar por géneros, o por sexos diría, no por géneros, se empieza a separar por sexos. Y entonces acá se suma a la concepción del más apto, que el más apto además es la concepción androcéntrica, ¿no? Que el más apto es el varón, pero no cualquier varón, el varón blanco, rico, poderoso, bueno, con todas las concepciones que el concepto de androcentrismo encierra. ¿Y por qué digo? Porque justamente lo que vamos a empezar a ver, y con esto abro el concepto de la semana próxima, es el de la pubertad, que es justamente donde los sujetos vuelven a recuperar, ¿sí? Porque durante todo este tiempo estuvo latente, vuelve a reavivar el carácter de sujeto sexuado. Bien, entonces, para poder darle un cierre provisional a este tema y dejarlos con las ganas de que lean para la semana próxima. Acá es muy importante entender que la entrada al deporte tiene que ser una entrada como un medio para el desarrollo integral
y nunca el deporte puede ser un fin en sí mismo, y el sujeto un medio para ese fin. Que un error enorme, Edwin, enorme, es que en general los que se dedican al deporte con niños replican prácticas adultas, pensadas en la competencia y el rendimiento, y no en prácticas de formación de sujetos en pleno desarrollo motor y humano. Y entonces, acá, insisto, lo más difícil es, y que yo los invitaría a que cada uno lo piense para la semana próxima, es en cuál es su concepción como licenciado en actividad física y deporte. ¿Y para quién se está formando? Si para trabajar con pocos, los mejores, los que rinden, y van a cursarse con gente y van a convertir esa gente en medio de sus fines, o si se están formando entendiendo que tienen en sus manos una herramienta poderosísima de inclusión, participación, disfrute y salud, como es la actividad física y el deporte. ¿Mm? Bueno, eso me parece que es el punto, ¿no? Bien, Ceci. No, me parece que un cierre redondito hiciste, excelente, así que no hay nada para agregar, nada más que decir. Bien, los invitamos a que lo piensen y que lean con muchas ganas el periodo de la pubertad, que es apasionante. Es hermoso. Empezar a ver, a las dos somos dos, porque ahí nos vamos a meter con el género, Leonardo, no sabes cómo. Es un tema que a la profe Ceci y a mí nos gusta mucho, porque justamente viene a poner sobre el tapete estas cuestiones de las que hasta ahora no hablamos, no porque no estuviesen vigentes, presentes, claro, sino porque no eran, digamos que no es el tema de, a los 6 años el tema de discusión todavía no es el género, ¿no? Empieza, ojo, está latente, ¿no? Los nenes con la nena con los nenes con los nenes, la nena con la nena, 9, 10, nene, nena, pero bueno. Y bueno, y ni que hablar el que no se pone en ninguno de los dos bandos, pobrecito con su clasificación, ¿no? Cómo eso también va incidiendo en la constitución de su identidad. Siendo las 3, ¿ibas a decir algo, Nicolás? Sí, le quería comentar de esto de la élite, que el profe Claudio nos invitó a participar en un congreso que se hizo hoy, de iniciación deportiva, que estuvo como invitado Domingo Blasquez Sánchez. Ay, hablando. mira, no me enteré, ¿dónde fue? Hoy, un congreso de la provincia de Buenos Aires, hoy por YouTube, que hablaba de esto, sacó los temas de... Sí, está, lo subieron. Lo voy a buscar. Gracias, Nicolás, sí. ¿Y qué dijo Blasquez Sánchez? Habló esto de las pirámides de entrenamiento, de la iniciación a la élite, de los gobiernos, que lo único que quieren es campeones. Medallas. Para el país, sí, medallas. Sacó el tema de Moscú, de China, Corea, que los chicos de 5 años se someten a entrenamientos muy intensos y de mucho estrés. Eso que vos decís, Nicolás, sí, eso lo podés ver, Nicolás, está el video. Ustedes tienen en el aula de 6 a 8, tienen el video de los gimnastas chinos. Búsquenlo y mírenlo. Sí, Nicolás, termina con tu idea. No me quería olvidar porque después soy una mujer grande y me olvido. Sí. No, era eso nomás, profe. Bueno, lo vamos a buscar. ¿Qué lo hizo? ¿Lo organizó la Secretaría de Deportes de la provincia, Nicolás? Creo que sí. Bueno, lo voy a buscar. Lo voy a buscar Lo voy a buscar entonces, a ver, Blasquez Sánchez hoy, Congreso de Iniciación Deportiva se llamaba. Sí, Iniciación Deportiva. Bueno, siendo las 3:25, damos por finalizada la clase de hoy, dejo de grabar.